ya conocen a nuestro hermano José, en la cual le vamos a dar el tiempo. Va a estar con nosotros, va a estar con nosotros estos 5 días, así que aprovechémoslo porque trae una palabra hermosa para nosotros. Sí. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. ¿Qué tal les fue el día? ¿Todo bien? Algunos los noto como que cansaditos, así como con sueño, ¿no es cierto? Algunos a lo mejor se vinieron del trabajo y con hambre, pero esta noche vamos a pasar estos 30 minutos que nos restan de la programación. Vamos a tratar de que aprendamos más de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitamos del Señor? Todos, ¿verdad? Yo estuve escuchando las peticiones. Todos necesitamos de nuestro Dios. Así que esta noche yo quiero comenzar cantando este canto que se llama Un día a la vez. ¿Se saben ese canto? Si usted se lo sabe, alabe conmigo al Señor en esta noche. Necesitado me encuentro, Señor, me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Dígale al Señor, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy es peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Ayúdame hoy. Yo quiero vivir un día a la vez. Tal vez la esperanza que usted tenía que ese estudio saliera negativo se ha perdido. Tal vez lo que usted deseaba para su vida y tenía esperanza en ese dinero o en ese trabajo se ha perdido. Usted dijo, no, pues yo con las fuerzas que le voy a poner en la vida voy a lograr tal cosa. Tal vez usted estaba esperanzado o esperanzada en un amor que le ha fallado y ha perdido la esperanza.
y no sabe qué hacer. Pero esta semana le hemos titulado Milagros de Esperanza. Cuando el ser humano pierde la esperanza, es entonces donde Jesús puede actuar en la vida del ser humano. ¿Para qué, hermanos? Para hacer nuevamente esos milagros que necesitamos en nuestra vida. ¿No dicen amén? Saben que cuando yo era pequeño, bueno, pequeño de edad, porque de estatura me quedé pequeño, no crecí más. Alguien me dijo, oye, si algo cambiaras de tu cuerpo, ¿qué te gustaría? Le dije, bueno, quizás tener unos 20 centímetros más grande para que fuera de 1,80. Pero Dios así me hizo chiquito, pero bonito, ¿verdad? Dicen que los perfumes caros no vienen en garrafones, sino en pequeñas porciones, ¿verdad? Así que si me das un poquito más de volumen al micrófono, poquitito más, ¿sí? Ok. Y bueno, cuando era pequeño me gustaba mucho jugar con esos animales, con los sapos. Ustedes conocen los sapos, ¿no? En México hay muchos sapos y unos sapos grandes. Yo tenía más o menos como unos 8 años y agarraba los sapos. Cuando era temporada de lluvias salen muchos los sapos. Y agarraba los sapos y los pateaba, los agarraba con las manos y a la gente que pasaba en la calle se los tiraba, como todo niño travieso. Y mi mamá me dijo un día, hijo, no hagas eso, porque los sapos tiran leche y si te llega a caer en el ojo, te vas a quedar ciego. Y yo no le hice caso. Yo seguí jugando con los sapos, los pateaba. Agarraba una resortera y con el tirador les tiraba de pedradas a los pobres sapos, y cuando le pegabas se inflaban. No sé si han visto cómo se inflan los sapos. Y uno de esos días había un sapo que estaba como que enterrado, la mitad del cuerpo lo tenía enterrado. Así que fui, lo comencé a jalar y el sapo se infló y lo comencé a jalar, y de pronto quise agacharme más y el sapo me tiró como un líquido en este ojo. Así que cuando sentí caliente en el ojo, yo dije, ya me quedé ciego. Lo primero que pensé fue, ya me quedé ciego. Y comencé a recordar lo que mi madre me decía: hijo, no hagas eso porque esos sapos te van a tirar leche y entonces te vas a quedar ciego. Lo primerito que pensé, dije, ya me quedé ciego. Y comencé a gritar, mamá, mamá, mamá. Y nosotros vivimos en un pueblito que se llama Tierra Nueva Tercera, que pertenece a un municipio, pero allí apenas hay un centro de salud que los doctores llegan quizás una vez al mes. Así que en ese momento mi madre me dijo, ¿qué pasó? El sapo me tiró leche. Y agarró mi madre, ¿verdad? Como todas madres que siempre, aunque uno haga lo malo, siempre las madres van a estar con nosotros. Así que agarró mi mamá, me llevó a la batea y comenzó a lavarme el ojo, a lavarme, a tirarme agua. Pero yo sentía que algo pasaba en mi ojo, que sentía caliente el ojo. Y rápidamente mi madre me dice, tienes muy inflamado el ojo, el ojo está rojo. Y bueno, en ese pueblo solo había un señor que tenía una camionetita viejita. Mi madre fue y le dijo, señor, mire, mi hijo, un sapo le tiró leche y pues se siente mal del ojo. Por favor, sáqueme del pueblo, lléveme a un doctor para que lo puedan atender. Y el señor muy amablemente nos llevó. No sé cómo le pagó mi madre, porque no teníamos mucho dinero, pero el señor era muy bueno, ese señor era bueno. Y cuando llegamos al médico, el médico me revisó el ojo y me dijo, niño, ¿por qué andas haciendo eso? Me regañó. Y yo no quería escuchar nada de consejos o de regaños. Yo lo que quería es que me sanaran el ojo. Y me dijo el doctor, mira, te vamos a lavar el ojo con este medicamento, te va a arder un poco, pero vamos a tratar de quitar ese residuo de la leche que te tiró el sapo. Así que comenzaron a lavarme el ojo y quizás me pusieron alguna gota que me dilataron el ojo, me pusieron un parche. Y le dijo el doctor a mi mamá, señora, su hijo debe de estar con este parche durante 15 días. No se lo puede quitar, no le puede dar la luz del sol. Trate de que siempre tenga ese parche en el ojo, se lo limpia y le vuelve. Y en el cuarto que haya una cortina que no le entre la luz del sol.
Entonces regresamos a casa. Y pasó el primer día yo desesperado, yo no podía mirar, yo miraba borroso también con el otro ojo. Y en mi pensamiento decía, me voy a quedar ciego por no obedecerle a mi madre. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, y así fue. El tiempo se me hizo eterno. Hasta que de pronto dejé de sentir lo caliente, pero sentía como una basurita en el ojo. Me quitó el parche mi mamá. Y yo le dije, mamá, siento algo en el ojo. Después de otro tiempo mi madre me llevó con el doctor y le dijo, bueno, eso le va a quedar para toda la vida. Tanto así, hermanos, que yo tengo que usar diario unas gotas, porque siento una basura en el ojo. Y cada vez que me echo esta gota en el ojo, me llora algo, o sea, cae el líquido, pero sale como algo blanco aquí y me lo tengo que quitar porque siento como una basura en el ojo. Qué feo es sentir eso, ¿no es cierto? Cuando algo pasa y nos ponen, o de pronto entra un animalito en el ojo, se siente feo, ¿no? No ver, no mirar. Y esta noche vamos a hablar de un personaje, pues, que estaba ciego. Un personaje que de pronto, pues, yo no sé, ya no hallaba más que hacer para poder mirar. Y vamos a ir a la Biblia, por favor, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor esta noche y vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas 18, 35. Bueno, si tenemos por ahí, me parece, no sé si está fallando la pila. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a leer el versículo 35 y dice, y aconteció que acercándose Jesús, ¿a dónde dice, hermanos? A Jericó, un ciego estaba sentado, ¿en dónde? En el camino. ¿Y qué estaba haciendo? Mendigando. Y nos vamos a ir al siguiente texto, 36. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era eso. Y le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le precedían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó a traer aún a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, le dio alabanza. ¿A quién, hermanos? A Dios. Pero saben que esta versión me quedó como incompleta. Vamos a leer la versión de Marcos. A ver, vamos a ir a la versión de Marcos, por favor. Marcos 10. Vamos a ir a Marcos 10, por favor. Marcos 10, 46. Dice Marcos 10, 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba, ¿en dónde, hermanos? ¿En dónde estaba, dice la Biblia? Estaba sentando junto al camino. Me llama la atención lo que Marcos narra, lo que él pudo percibir, el apóstol. Miren, fíjese bien. Dice que Bartimeo estaba a la orilla del camino. ¿Y qué estaba haciendo Bartimeo? Estaba pidiendo limosna. Sí, estaba pidiendo limosna. No podía hacer otra cosa más que pedir limosna porque tenía un problema con la vista. No podía ver, no podía trabajar. Pero estaba sentado a la orilla del camino. Y quiero decirles, queridos hermanos, que muchos de nosotros no estamos en el camino.
¿Sabes dónde estamos? Estamos sentados a la orilla del camino. ¿Y qué estamos haciendo a la orilla del camino? Cuando Dios nos dice, hijito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos jugando como que al ser cristiano, estamos jugando como que si vamos, como si no vamos. Es decir, como que tratamos de decirle al Señor, yo sí te amo, Señor, pero fíjate que tengo que completar esta semana para los biles, tengo que mandar dinero para México o alguna otra parte. Señor, pues mira, yo quisiera ir el viernes a la iglesia, pero estoy cansado, estoy cansada. Mira, Señor, el miércoles o el día que se reúnen aquí, pues sí quiero ir, pero no quiero. De pronto, como que algo en nuestro interior nos hace sentir como que el dinero o las cosas materiales es mejor que venir a la presencia de Dios. Dice el salmista David que es mejor para él, decía, prefiero estar un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón? Cuando venimos a la presencia del Señor, saben, hay bendición, hay paz, hay sanidad. ¿Por qué? Usted puede decir, no, pues es que el Señor está en todo lugar. También está en mi casa. Sí, está en la casa, está en su carro, está en su trabajo. Pero quiero decirle que este lugar es donde está ¿quién? ¿Dónde está quién? Donde está Jesús. Es decir, cuando el pueblo comenzó a peregrinar, Dios le dijo a Moisés, hágame un santuario y habitaré entre ¿quiénes? Entre ellos, entre ustedes. Pero el ciego, queridos hermanos, estaba por la condición física, estaba sentado a la orilla del camino. Y me hace pensar de que muchos tenemos una ceguera espiritual que no nos deja mirar más allá de lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Pensamos que lo que hacemos está bien. Hay tanta gente, queridos hermanos, que está jugando al medio ser cristiano. Y un muchacho, entré a la iglesia, ya en mi iglesia, y estaba sentado en la parte de atrás y traía los audífonos puestos. Un muchacho que nació en la iglesia, un muchacho de padres aparentemente fieles, que nunca dejaron de venir a la iglesia, que siempre diezman, que siempre ofrendan, padres ejemplares. Y el muchachito estaba en la parte de atrás con un audífono puesto, no traía los dos, solo uno. Y me lo palmeé y le dije, ¿qué escuchas? Y me dijo, no, nada. Le dije, préstamelo, ¿qué escuchas? Y entonces, muchacho joven, 19 años, agarró los audífonos, me lo puse y estaba escuchando al hermano Peso Pluma dentro de la iglesia. Y esa canción que estaba de moda, compa, ¿qué le parece esa morra? Estaba escuchando. A veces tomamos tan a la ligera nuestra vida espiritual. ¿Por qué tengo que estar con unos audífonos puestos dentro de la iglesia escuchando música que no me edifica? ¿Por qué tengo que estar con mi celular viendo? A veces nos aburre el sermón y estamos viendo TikTok, o estamos revisando Instagram, o estamos revisando Facebook, o estamos revisando quién nos mandó mensajes, y estamos jugando al ser cristianos. Y no podemos ser así, queridos hermanos. Nosotros necesitamos estar en el camino. Nosotros necesitamos abrazar esa fe por completo. Queremos que nuestra vida cambie, pero nunca va a cambiar si nosotros no estamos en el camino. Estamos jugando a ser. Los muchachos un día me dijeron, hermano Zulbarán, queremos ir al cine a ver una película. ¿Nos da permiso ir al cine? Y yo les dije, bueno, yo no soy sus papás, de paso le dije, yo no soy sus papás. Sí, pero usted es el anciano de la iglesia. ¿Qué nos puede decir para que le diga a nuestros papás que no es malo ir al cine? O si es malo. Le dije, no es malo. Y entonces sí nos da permiso. Le dije, yo no les puedo dar permiso de ir al cine. No recuerdo si iban a pasar esa película de Rápidos y Furiosos. Y yo le dije, ¿y de qué se trata? Me dice, no, pues es de carrera de carros. Y me dijeron ese nombre, Rápidos y Furiosos. Y entonces yo le dije, bueno,
Díganos, ¿qué dice usted? Yo le dije, bueno, la Biblia no dice nada de esto, pero el apóstol Pablo dice que todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo les dije, ¿qué van a ver ahí? ¿Va a haber sexo? ¿Va a haber alcohol? ¿Va a haber violencia? ¿Qué cosa va a haber que edifique mi vida? Y así, hermanos, en nuestro diario vivir nos está edificando más las redes sociales, nos está edificando más Netflix, porque estamos viendo series que no están edificando nuestra vida. Que yo les pregunto, ¿cuántos esta mañana se estudiaron su fe de la lección de escuela sabática? ¿Cuántos estudiaron su devocional? ¿Cuántos leyeron el capítulo del Salmo o del siguiente texto que nos toca para este día? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque tomamos a la liviana o ligeramente nuestra vida espiritual, creyendo que así nos va a salvar el Señor. Muchos dicen, ay, es que el Señor, hermanos, salvarán. El Señor es amor, Él nos ama y no importa lo que hagamos, Él nos va a salvar. Oh, querido hermano, querida hermana, quiero decirte que así como el Señor es amor, también es fuego consumidor. Hay un texto de la hermana de Huay que dice que abusar del perdón de Dios también es pecado. También es pecado. Porque nosotros estamos viviendo una vida a la ligera, pensando que lo que estamos haciendo está bien. Y si mañana viniera el Señor, ¿nos llevaría al cielo? Estamos haciendo su voluntad. Estamos en el camino. El ciego, por la condición física que tenía, no podía, le limitaba estar en el camino, así que tenía que estar ¿a dónde? A la orilla del camino, y estaba limoneando. Muchos de nosotros a veces limoneamos, quizás no dinero, pero sí estamos limoneando vida espiritual. Estamos limitados a tener una vida espiritual y decimos, ay Señor, ¿por qué no recibimos el milagro que tanto de nuestra vida necesita? Ay Señor, ¿por qué no me mandas el novio que quiero para casarme? ¿Por qué no me mandas la novia que quiero para casarme? ¿Por qué no me das ese carro que quiero, Señor? Y saben que el Señor sí te lo puede dar. El Señor todo te lo puede dar. El problema, queridos hermanos, es que nosotros estamos jugando a ser cristianos, estamos jugando a estar en el camino, y el Señor no nos quiere a la orilla del camino, el Señor nos quiere en el camino. Y por eso estamos con nuestra vida espiritual tan bajita, que cuando vamos a hablarle del amor de Dios a algún amigo, alguna visita, a alguien especial, simplemente el Espíritu Santo pues no nos acompaña. Porque si usted quiere conocer a una persona, si usted quiere tener confianza en una persona, tiene que tener ¿qué? Comunión, tiene que tener comunicación, tiene que estar usted ligada con esa persona. Y entonces vamos a seguir, queridos hermanos, y sigue diciendo el versículo 47, y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice el texto, y oyendo que era Jesús, comenzó a ¿qué? Oyendo. Es decir, yo les pregunto, ¿el ciego conocía de Jesús o no conocía de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocía o no, hermanos? A ver, dígame. Vamos, a ver. ¿Conocía o no conocía? Sí conocía. ¿Por qué conocía? Fíjense bien. Como era ciego, Dios le había dotado de una capacidad. Ya saben que los que tienen ese problema de visión desarrollan el oído. Así que cuando la gente pasaba y él estaba siempre en algún lugar, pues escuchaba el murmullo de la gente. Y yo me imagino que Bartimeo comenzó a escuchar de Jesús, de los milagros que Jesús hacía, y comenzó a escuchar de él. Por eso la palabra del Señor dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. No es que tú y yo veamos al Señor para creer, no, la fe se desarrolla por el oír. Yo he escuchado, desde pequeño yo escuché de Jesús, de las promesas de Jesús, lo que Jesús podía hacer en mi vida, y a través del tiempo he podido comprobar lo que Jesús puede hacer en la persona, en el ser humano, cuando simplemente le entregamos nuestro corazón, cuando tratamos de ser fiel a la medida posible. Así que el ciego comenzó a escuchar de Jesús. Y cuando comenzó a escuchar de Jesús,
pues prácticamente creyó en Jesús. Pero su discapacidad no le permitía ir a buscar a Jesús hasta que un día escuchó que alguien del pueblo dijo: ahí viene Jesús, viene entrando Jesús por la ciudad. Y él se emocionó, hermanos, se emocionó y dijo: ay, este es mi momento, este es mi momento, no lo voy a dejar pasar. Jesús está viniendo a mi ciudad, Jesús va a pasar por aquí. Así que saben una cosa, queridos, el ciego se armó de valor y de fe, de confianza. Había visto a Jesús, lo había escuchado en persona, solo había escuchado lo que la gente que decía de Jesús. Así que en ese momento, cuando Jesús comenzó a pasar por la calle y él estaba a la orilla del camino, no le quedó más que, ¿qué cosa, hermanos? Que gritar: Jesús, hijo de David. ¿Y por qué le dijo hijo de David, hermanos? ¿Por qué le dijo hijo de David? ¿Alguien sabe por qué le dijo hijo de David? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué más? Ya había escuchado muchas cosas de Jesús. Ya había escuchado de dónde venía Jesús, lo que el profeta Isaías había dicho. Es más, ya había escuchado muchas cosas de Jesús, lo que la gente decía cuando pasaba por el camino. Así que cuando Jesús pasa, entonces el ciego comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y había mucha gente que comenzaron a decir: ¡shh! Yo me imagino que a lo mejor Pedro, ¿verdad? Ya saben cómo era Pedro, ¿no? De pronto Pedro comienza: ¡shh! Cállate, ciego, órale, váyase para allá, el Señor va ocupado, vámonos, órale. Y comenzaron, no sé si los discípulos o alguna otra gente comenzaron a callarlo, pero la esperanza estaba latente. Jesús estaba pasando por su ciudad, estaba pasando en la calle, estaba pasando cerca de él y tenía la necesidad de ¿qué? De sanación. Yo no sé cómo venga esta noche, no sé si vino solamente para escuchar la predicación o para qué vino, pero si Dios lo trajo aquí, lo trajo con un propósito. Dios esta noche está pasando por la ciudad. Dios está pasando por este lugar. Dios está pasando por aquí para que tú escuches su palabra, para que tú escuches su mensaje, para que veas que hay sanidad, hay salvación. Y el ciego, queridos hermanos, comenzó a gritar y a gritar. Y saben, yo les pregunto, ¿Jesús ya sabía la necesidad de este hombre, sí o no? ¿Sabía que se lo iba a encontrar allí, sí o no? Jesús se detuvo, ¿saben? Jesús escuchó. ¿Y qué pasó? Se detuvo. Se quedó quieto. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el siguiente texto. Y muchos lo reprendían para que se callase. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué dice? Mandó a llamarlo. Y lo llamaron. Y llamaron al ciego diciéndole: hey, ten confianza, levántate, te llama. Lo que no dice Lucas, lo dice Marcos. Me encanta lo que dice, fíjense bien. Él entonces, ¿quién él? El ciego. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino ¿a quién? Y vino a Jesús. Es decir, estaba sentado por allí. Y dice que cuando le dijeron: Jesús te llama, él tiró su capa, se quitó la capa, ¿sí? Se quitó la capa, la tiró. ¿Saben que lo único de valor que tenía este hombre era su capa? Esa capa lo protegía del sol. Esa capa lo protegía del frío. Esa capa, cuando él tenía sueño, simplemente se cubría y se dormía. Cuando quería que nadie lo viera, con esa capa se cubría. Lo único que tenía el ciego Bartimeo era su capa, lo único de valor. Pero allí está diciendo que cuando le dijeron: Jesús te llama, él se puso de pie. Él se puso de pie y dijo: no más esta capa. Sí, tiró su capa, dejó su capa y entonces se fue a donde estaba ¿quién, hermanos? A donde estaba Jesús. Y entonces, queridos hermanos, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús sabía o no sabía la necesidad de Bartimeo. ¿Sabía o no sabía, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Sí sabía. Claro que sabía. Hay cosas que nosotros necesitamos hacer.
Las cosas que nosotros podemos hacer, nosotros vamos a hacerlas. Lo demás, lo imposible lo va a hacer Jesús. Bartimeo dio un paso de fe. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: yo quiero ver, Señor, quiero ver. Quiero ya dejar de ser la burla del pueblo. Quiero regresar a mi gente. Por favor, Señor, yo quiero. Dame la oportunidad. Y entonces Jesús le dijo: tu fe te ha ¿qué? Te ha salvado. Y entonces el ciego recobró la vista, porque Jesús es así. Jesús sabe tu necesidad. Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Póngame la diapositiva, por favor, para ir terminando. Y esta noche Jesús te pregunta, querido hermano, querida hermana, Jesús te pregunta: hijito, hijita, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Hay alguna necesidad, queridos hermanos? ¿Hay algo que usted necesita en su vida? Hay 10 cosas valiosas que podemos aprender de la vida del ciego Bartimeo para nuestra vida espiritual. Muy bien, primero, una fe inquebrantable. Bartimeo nos muestra la importancia de tener una fe inquebrantable. ¿En quién? En Dios. Y en la capacidad de Jesús para transformar ¿qué? Para transformar nuestras, ¿qué, hermanos? Nuestras vidas. Él tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Bartimeo no había visto a Jesús, solamente se enamoró de Jesús por él oír y tuvo una fe inquebrantable. Número 2, la humildad. Al reconocer su ceguera y la necesidad de ayuda, Bartimeo nos enseña la humildad necesaria en nuestra relación ¿con quién? En nuestra relación con Dios. Señor, yo necesito esto. Yo me humillo ante el Señor. Yo me humillo ante el Señor y decir: Señor, mira, yo no puedo más. Me rebasa el deseo de tomar Coca-Cola, Señor. Me encanta, yo ya no puedo más. Mira, ¿yo qué voy a hacer, Señor? Mis fuerzas ya no pueden. Tengo ese vicio arraigado en mi vida. Señor, ayúdame. ¿Creen que el Señor no lo puede hacer cuando nos humillamos, hermanos? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, pero tenemos que humillarnos, no decir: pues si quiero la dejo y si no sigo. No, no podemos decir eso. Número 3, perseverancia en la oración. A pesar de las voces que lo desalentaban, Bartimeo dice perseveró ¿en qué? En la oración a Jesús, porque esa oración, ¿saben cuál era la oración que estaba haciendo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba pidiéndole al Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo le pedimos al Señor nosotros? Señor, por favor, ayúdanos. Padre bendito, ayúdanos. Mira, tenemos esta necesidad y estamos orando. Bartimeo estaba haciendo también esta oración, recordándonos la importancia de la constancia en nuestras ¿qué? En nuestras peticiones. Es decir, Bartimeo no se desanimó a la primera que le dijeron: cállate, váyase para allá, Jesús no lo va a atender. No. No se desanimó, perseveró y no gritó una vez. ¿Cuántas veces gritó, hermanos? La Biblia registró 2 veces. Jesús pudo haber gritado 3 veces más. Las oraciones Dios las contesta, ¿sí o no? De 3 formas las contesta Dios. Número 1, sí. Número 2, no. Número 3, espera. Pero Dios siempre contesta las oraciones. Y yo no sé cuál sea la petición que usted tiene en esta noche, queridos hermanos. ¿Cuál es la petición? Hace unos días atrás, unas gasolineras vinieron a un lugar donde vivíamos y se establecieron muy bien ellas, las 2 gasolineras grandes de aquí de los Estados Unidos. Y nos dejaron en bajo a nosotros, los que vivíamos ahí, en esa colonia. Y vino una tromba, hermanos, y nos inundó las casas. Pero póngale usted que haya sido con aguas de la lluvia. Se desbordaron los drenajes, se llenaron las casas que estaban más cerca se llenaron, y una de las casas fue la mía. Y todo lo que teníamos se perdió.
las gasolineras hicieron provisión para venir a limpiar las calles, las casas. Y como saben, el gobierno corrupto, pues solamente ellos limpiaron, no nos pagaron más nada. Y teníamos la necesidad ahora de qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Habíamos perdido todo. Mis hijos, por la humedad de las paredes que quedó impregnada el agua, comenzaron a manifestar, mi hijo José, como una alergia. Y así literal un día estuvo 24 horas tosiendo. Y lo nebulizamos y le dábamos medicamento y le dábamos muchas cosas que nos decían, miren que denle esto, que... Y lo llevamos al hospital porque ya no aguantamos más. Y aún así en el hospital el doctor no podía controlarle la tos. 24 horas tosiendo. La esperanza se había acabado. Y yo le dije al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Yo no puedo más. Y yo estaba orando, perseverando en la oración, perseverando. Señor, ayúdame. Y de pronto mi hijo comenzó a tranquilizarse, comenzó a calmarse. Las cosas se fueron solucionando. Muchos amigos me ayudaron en esta situación. Pero saben una cosa, que nosotros necesitamos perseverar en ¿dónde, hermanos? En la oración. Porque la oración tiene poder o no tiene poder, hermanos. La oración tiene poder. ¿Qué es lo que usted necesita para su vida? Jesús esta noche te dice, hijitos de Topeca, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? La importancia de seguir a Jesús. Bartimeo siguió a Jesús de cerca después de ser sanado. Le destacaba la necesidad de tener una relación cercana con Cristo en una vida ¿qué? En la vida diaria. ¿Por qué? Porque había visto la importancia que tenía de estar cerca de Jesús. Porque Jesús lo curó, lo sanó. Si usted quiere tener una fe inquebrantable, si usted quiere tener que Jesús le ayude en sus necesidades diarias, quizá quiere tener un mejor trabajo, quiere que su matrimonio le vaya bien, quiere tener un novio, una novia, quiere comprar un carro, necesitamos tener a Jesús de nuestro lado. No cada vez que tengamos problemas, no cada vez que estemos metidos en líos, no, sino siempre poder depender ¿de quién? De Cristo Jesús, de una relación cercana con Cristo Jesús. Siguiente, el poder de la adoración. Bartimeo, dice la última parte del texto, alabó a Dios después de su sanación. Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, ¿saben por qué yo predico, hermanos? Porque cuando mi mujer no podía tener hijos y cuando Dios se manifestó en mi mujer, alguien por ahí me preguntó, hermano, ¿qué es la matriz infantil? La matriz infantil ocurre una en cada 10,000 mujeres. Es decir, que no se desarrolla el vientre, sino se queda como la matriz de una pequeña niña de 4 años, de un frijolito de arroz así. No se desarrolla, no hay menstruación, no hay nada, no se desarrolla. Imagínese usted cómo Dios hizo ese milagro. ¿Cómo Dios hizo ese milagro? Yo le decía a alguien que no les terminé de contar la historia. Cuando mi esposa se embarazó por segunda vez, el médico le dijo que la estaba atendiendo cuando el niño nació. Señora, usted ya no puede seguir con esa matriz. Esa matriz ya no sirve. Y entonces me vinieron a preguntar, su esposa le tenemos que quitar la matriz. No más puede tener eso. Entonces en ese momento mi suegra estaba por allí. Y le dije, mire suegra, no sé qué pasa. Y mi suegra le dice, doctor, pero no más. Es más, no va a poder nunca más tener más hijos. Su matriz está despedazada, está destruida. Y le sacaron la matriz. Y otra vez se suspendió la menstruación. No más. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Cuando hay una necesidad, Dios sabe, te dice, aquí te va la bendición.
Y no es que ya no necesites esa bendición. Dios sabe cuando nosotros estamos surgidos en alguna necesidad. Yo no sé esta noche si usted tiene una necesidad en el corazón. Yo no sé cuál sea su necesidad. Pero Jesús está esta noche aquí diciéndote, hijito, ¿qué hago por ti? ¿Qué hago por ti? Dime, ¿qué hago por ti? No temer la oposición. Bartimeo no se dejó amedrentar por la multitud que intentaba silenciarlo. Lo que nos enseña es a no temer la oposición en nuestra fe. Hay mucha gente que dice, ¿por qué le hablas? No hablemos de Dios, porque esa gente no se va a arrepentir, esa gente es así. No, al contrario. Bartimeo, la gente le dijo, no vengas a Jesús, mira, deja de molestarlo. Él no le importó, él siguió diciendo, Jesús, por favor haz un milagro en mi vida. Y esta noche Jesús también va a hacer un milagro, compartir el evangelio. Bartimeo proclamó la obra de Dios en su vida, recordándonos la importancia de compartir el mensaje de salvación con otro. La última parte del texto dice que se fue, y entonces toda la comunidad de donde era él se enteró de que quién había hecho el milagro. La Virgen María. ¿Quién le había hecho el milagro? Jesús le había hecho el milagro. Jesús hace milagros. Nadie más tiene poder para hacer milagros. Ningún santo, allá en la comunidad donde trabajo hay un santo que le celebran al Santo Niño de la Toche. Y entonces una niña un día me dijo, maestro, es que vamos a ir a celebrar un rezo y mañana no voy a venir porque nos vamos a desvelar. Y entonces me enseñó la imagen. Le dije, ¿qué? Es que le vamos a pedir tal cosa. Y después de un tiempo le dije, oye, hijita, ¿ya te contestó el santo? Pues no, porque los santos no hacen milagros. Solamente ¿quién hace milagro? Cristo Jesús. Superar los obstáculos. La historia de Bartimeo muestra cómo superar los obstáculos, ya sean físicos o espirituales. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda de Dios. ¿Sí? Tenemos obstáculos en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que nos hace alejarnos de nuestra vida espiritual? Hay cosas que nos alejan de nuestra vida espiritual. Yo les contaba de mi compañero Miguel, que a él lo aleja de Dios el que de pronto alguien le lleve chicharrones o huela el cerdo. Allá le llaman, en la comunidad donde trabajo, hablan popoluca, le llaman el ichim. Huele ichim y entonces él quiere comer ichim. Y los padres un día me dijeron, ay, otra vez otro malvado sabático viene aquí. Porque llegué a esa comunidad, y cuando llegué a esa comunidad un maestro se jubiló y yo llegué por él ahí, pero ese maestro era adventista, y ahí la comida siempre es ichim. A la gente de esa comunidad les gusta mucho el ichim. Así que cuando yo llegué me celebraron con ichim, y yo le dije, discúlpeme, pero yo no como ichim. Y una mamá dijo, ay, otro malvado sabático viene otra vez a la escuela. Y yo me le quedé mirando y le dije, ¿por qué me dice eso? Sí, porque el profe Baldomero también era adventista y no comía ichim. Y una señora dijo, maestro, no se preocupe, le vamos a hacer pillo para la próxima. Y yo le dije, ¿qué es pillo? Dijo, es pollo, maestro. Y si no le gusta el pollo, bueno, le traemos piyucoy. Y le dije, ¿qué es piyucoy? Es huevo, maestro. Así que ya no me preocupé por eso, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que debemos de superar los obstáculos en nuestra vida cotidiana. Hay cosas que nos alejan de Jesús. Tal vez hay alguien aquí que le encanta ver Netflix, ¿verdad? Que a veces no tiene nada que hacer y se pasa 2, 3, 4, 5 horas viendo una serie o estando en TikTok perdiendo el tiempo. Y son obstáculos que nos alejan ¿de qué? De Jesús. Siguiente, la compasión de Jesús. La respuesta compasiva de Jesús a Bartimeo nos recuerda el amor y la compasión de Dios. ¿Hacia quién? Hacia todos los que estamos aquí. ¿Se dan cuenta? Dios nos ama y sabe la necesidad de usted. La hermana acaba de decir que su hija se va a aliviar. Sabe la necesidad. También dijo que está esperando un resultado de su hija. Es decir, Dios sabe todo, hermanos. ¿Sí o no? Sí. Sabe porque nos ama y va a contestar la oración de acuerdo a su voluntad. A veces nosotros queremos torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? Señor, dame esa camioneta, Señor, dame esa camioneta. Y Dios sí te la va a dar, pero te vas a endrogar y luego no vas a poder pagarla. No vas a poder pagarle. Por eso, ay, Señor, pero ¿por qué no me das ese carro que tanto quiero? Bueno, no te lo da porque no lo vas a poder pagar, porque te vas a endeudar. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y Él nos conoce. Y por último, la transformación espiritual. La historia de Bartimeo no es solo
sobre la curación física, sino también sobre la transformación espiritual que Jesús puede realizar en quienes, hermanos, en nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a Bartimeo: tu fe te ha salvado. No solamente Bartimeo se fue curado físicamente, sino también Jesús lo perdonó. Por eso dijo: tu fe te ha salvado. Y esta noche vamos a irnos a casa creyendo que Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas. Dios va a transformar todo lo que nosotros necesitamos cambiar, porque si no, pues simplemente no vamos a estar al reino de los cielos. Jesús nos quiere en el camino, no a la orilla del camino. Deseo de todo corazón, queridos hermanos, que siempre podamos decirle al Señor: dime, Señor, ¿cuál es el camino que yo debo de andar? Y con este canto quiero terminar esta noche. Con este: dime, Señor. Dígale al Señor: Señor, dime, ¿cuál es el camino que yo debo de caminar? ¿Cuál es? Dime, por favor, ayúdame a saber. Y nosotros de antemano ya sabemos, pero a veces el pecado, el enemigo, el trabajo, las aflicciones de la semana o de tantas cosas nos aleja de lo que realmente vale la pena seguir. Dime, Señor. ¿Está arriba? No, está arriba. Bueno, vamos a colocarnos de pie, hermanos, y vamos a orar esta noche. Vamos a orar. Si pudieran poner un canto para terminar, para irnos, muchachos. Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana lo vamos a cantar. Vamos a orar, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta noche. Hemos escuchado tu palabra. Hemos sentido tu presencia, Señor. Así como Bartimeo no perdió la esperanza de que tú hicieras un milagro en su vida, también esta noche queremos sentir un milagro en nuestras vidas. Tú nos preguntas también esta noche a la iglesia de Topeka: hijitos, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y esta noche, Señor, cada corazón aquí presente te dirá en silencio qué es lo que necesita. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas se acaban, Señor, pero tú tienes la capacidad de hacer milagros sobrenaturales en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Han tomado el tiempo, han venido, han dejado el trabajo, las actividades de la semana para estar en tu presencia a esta hora, Señor. Por favor, cólmalos de tu amor y de tu bendición. Y si hay alguna necesidad, por favor, si hay alguna dolencia, sana esa dolencia. Si hay algún pecado oculto, Señor, que por allí está haciendo estragos en la vida espiritual, por favor, perdona lo que tengas que perdonar, Señor. Bendícenos, ayúdanos a que nuestra fe sea inquebrantable cada día, que nuestra confianza en ti sea más plena. Que tengamos la seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros y que un día nos llevarás a la patria celestial para disfrutar de tus moradas por esos 1000 años y después en la tierra nueva. Gracias porque nos amas. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, esta noche.